Sí, listo. Buenos días, hermanos. La iglesia, la verdad que permanece, le da la bienvenida el día de hoy. Estamos reunidos aquí, hermanos, para alabar a nuestro Señor y escuchar su palabra. Inclinemos nuestro rostro en nuestras casas, Señor, y cerremos nuestros ojos con respeto a nuestro Padre Celestial. Padre, en este día te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que nos das, también por nuestras vidas, Padre, por nuestra salud, Señor, que poco a poco esta enfermedad que estamos pasando a nivel mundial va pasando, Señor, y espero y pronto como hermanos nos podamos congregar, Señor, porque nos hace falta, porque como hermanos físicamente nos damos también apoyo. También, Padre, te pido por esta humanidad, Señor, que está pasando cosas muy fuertes, Padre, aparte de las enfermedades, Señor, muchas cosas que están viendo de violencia, Padre, por la economía, Padre, también, lo cual que mucha gente por esta enfermedad se quedó sin trabajo, Padre, que no tiene que llevar que comer a su familia, Señor, que poco a poco esto se vaya integrando, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, por la hermosa sangre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, los invito que vayamos a 1 Corintios. 1 6, del 1 al 8. 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Amén. Hermanos, vamos a pasar a los cantos. Les invito a que en su casa canten y alaben a Dios como se lo merece. Invito al hermano Carlos a pasar. Buenos días, hermanos. Hoy me toca a mí dirigir los cantos. Vamos a entonar Alabado el gran manantial, pero antes vamos a dar lectura a un texto en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos a cantar Alabado el gran manantial. ¿Tiene el himnario por ahí, hermano? Busquen en sus himnarios, hermanos, el número 91, Alabado el gran manantial. Cantamos ahora sí. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró.
Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Males grandes quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fiel, lávame le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón, como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creó, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. El himno 143, Cristo es la peña de Oreb. Himno 143, Cristo es la peña de Oreb. Voy a citarles 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a cantar Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores,
eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. El himno 149 se llama Tierra de Palestina. Es un himno que todos nos sabemos. Y bueno, hay un texto que vamos a citar, Mateo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cantemos Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios 1:20 y segunda a los Corintios 7:1. Vamos a cantar un himno que se llama Todas las promesas, y creo que es importante, hermanos, cuando pasamos en tiempos de tribulación, de angustia, echar mano y recordar las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. En la semana por ahí en el grupo de WhatsApp algunos hermanos enviaron unos textos, no sé si fue el hermano Rosendo o la hermana Marianita, pero textos que nos alentaban a confiar en las promesas de Dios. Y creo que es importante, hermanos, realmente confiar en lo que Dios nos dice. Vamos a cantar himno 151, Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho
noche aquí buscando yo su luz. Siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, y en ellas para siempre confiaré. Perfecto, vamos a dar inicio a la reflexión de esta tarde en la primera carta a los Corintios, hermanos. Dispongan su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, les recordamos y les animamos a que tengan la misma actitud que tenían los judíos en la sinagoga de Berea, que independientemente de quién les comparta la palabra de Dios, la reciban con toda solicitud, es decir, que presten con respeto toda la atención debida, pero también tienen la responsabilidad y la libertad de examinar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Aquí la ayudo, hermano. Gracias. Pues entonces, hermanos, ustedes recordarán que estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y decidí escoger esta carta porque de alguna manera creo que nuestra iglesia en algún punto de su historia se puede y se debe identificar con la situación que estaba experimentando la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, pone de manifiesto la debilidad y la humanidad pecaminosa que aún existe en aquellos que han nacido de nuevo. Un hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo no es perfecto. Es un personaje que ha recibido la naturaleza de Cristo en él, pero que aún arrastra una naturaleza caída. Sin embargo, eso no es un justificante o una excusa para vivir una vida mediocre en la carne, en el enojo, en la ira, en la fornicación. Nosotros tenemos todo el poder de Dios en el Espíritu Santo para poder vencer toda tentación, todo pecado. Pero bueno, la iglesia de Corinto es una congregación que se caracterizaba por definir ciertas debilidades. Si pensamos que la iglesia de Cristo es una agrupación de personas perfectas, buenas, santas, que tienen características casi como la de los ángeles, pues estamos equivocados. Los cristianos, al menos de la primera carta a los Corintios, reflejan mucha debilidad espiritual. Si bien ellos están dotados con una infinidad de dones,
ellos también están manifestando inmadurez. Y ahora, en el capítulo 6, tenemos una situación muy en particular. Ya hemos hablado de las divisiones en el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado de los maduros, de los inmaduros, de los inconversos incluso, que se filtran dentro de la congregación. Ya hemos hablado de quiénes son y cuál es la función de los ministros pastorales. Incluso, hace 8 días tratamos el tema de la disciplina. En el caso de este capítulo, el capítulo 5, por causa de la fornicación. Pero ahora en el capítulo 6 vamos a tratar un asunto en particular. El asunto de los pleitos. El asunto de los litigios. Del odio, el rencor, el conflicto personal entre hermanos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de aprendiendo a resolver los problemas entre los miembros del cuerpo. Aprendiendo a resolver los problemas o los pleitos entre los miembros del cuerpo de Cristo. En la iglesia no hay personas perfectas, ¿no? Todos somos diferentes los unos de los otros. Y en la congregación vamos a encontrar a hermanos bondadosos, como vamos a encontrar a hermanos que tienen dificultad para ser bondadosos. En la iglesia vamos a encontrar a hermanos que soportan mucho el que otros les traten mal. Pero también vamos a encontrar hermanos que con tantito que un hermano les haga un gesto equivocado, pues se detona la bomba y se produce el pleito. El punto es que somos diferentes, pero debemos aprender a ser como el Señor Jesucristo. Humildes, misericordiosos, mansos de corazón. El problema aquí tiene que ver con hermanos que tenían problemas y estos problemas los estaban trasladando ante los tribunales humanos. Estaban considerando a los inconversos y a los jueces de este mundo para que les resolvieran los problemas que tenían entre ellos como hermanos. Leamos el capítulo 6 del verso 1 al verso 8 y tratemos de identificarnos con esta situación. Dice así: ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio. ¿Y esto ante quién? Ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto no a cualquiera, sino a los hermanos. ¿Qué acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ustedes en algún momento fueron eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a aprender, hermanos, algunos principios que nos ayudarán a poder resolver los conflictos que surgen entre los miembros del cuerpo de Cristo. En alguna ocasión, alguno de nosotros debió haber tenido algún problema con alguno que otro hermano. Tal vez un problema insignificante y usted decidió hacer caso omiso de la ofensa. O tal vez un problema que se convirtió en un conflicto que se hizo patente en toda la congregación. Sea como sea la situación, el apóstol Pablo nos da una serie de principios que debemos tomar en cuenta a la hora de percatarnos que hay un problema con un hermano en la congregación. En primer lugar, debemos tomar en cuenta este principio. No acudir al juicio de los injustos. No acudir al juicio o al consejo de los injustos. Vean el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, el apóstol Pablo está mencionando cómo hay algunos hermanos en la congregación de Corinto que cuando tienen pleito, incluso puede ser un pleito legal, lejos de acudir a los santos de la iglesia que han sido justificados por Cristo y que por la gracia de Dios pueden discernir qué es lo justo y qué no es justo, ellos acuden a las personas incrédulas ante la justicia de los hombres injustos. Y vean cómo el apóstol Pablo, muy adrede en el versículo 1, a estas personas que no conocen a Dios, les llama los injustos. No porque moralmente sean injustos, sino porque su naturaleza espiritual aún permanece en injusticia. Ellos no han sido revestidos con la justicia de Dios y por lo tanto no tienen la mente de Cristo. Sin embargo, en el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo define mejor a estos hombres, a estas personas que no tienen a Cristo. Dice, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es como si nos dijera, ¿qué no se dan cuenta que estas personas no los pueden aconsejar? No les pueden dar consejo en medio del pleito, puesto que ellos ni siquiera son parte del reino y ni siquiera lo van a heredar. ¿Qué no se han percatado que ellos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, hermanos. Y empieza a dar una lista. Miren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo quiere usted que un estafador, un fornicario, un ladrón, una persona avara, una persona idólatra, una persona adúltera, una persona afeminada, pueda darle un consejo de justicia para resolver el pleito con su hermano o con su hermana? ¿A poco eso no es incoherencia, hermanos? ¿Qué acaso eso no es incongruencia? ¿Qué acaso estamos menospreciando a Cristo y a los miembros del cuerpo de Cristo? Así que el primer principio que el apóstol Pablo nos da es no acudir al juicio de los injustos. No acudamos a ellos. La medida de justicia que ellos tienen es una justicia incorrecta. Es una injusticia
que no tiene los parámetros de Dios. Es una justicia distorsionada, hermanos. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Nuestro gobierno o los gobiernos del mundo defienden el derecho a la vida de los animalitos, a la vida digna de las mascotas, de los perros, los gatos, y se hacen campañas, se fundan organizaciones, se hacen donaciones monetarias con la finalidad de que los animales tengan una mejor calidad de vida. Pero ese mismo gobierno que impulsa el bienestar de los animales, también promueve el asesinato de niños y niñas que están concebidos en el vientre de mamá. De manera que el aborto para los seres humanos y para los gobiernos de este mundo es un acto de justicia, cuando ante la perspectiva de Dios es homicidio. Para la justicia de los hombres, entonces, hermanos, lo justo no es justo. Ellos no tienen la medida correcta de la justicia. Y tampoco estoy diciendo que los cristianos la tengamos, pero lo que sí tenemos es a Cristo, quien nos tiene a nosotros. Estamos en su mano y por eso debemos acudir a los santos. En segundo lugar, segundo principio importante a la hora de resolver un pleito entre hermanos, es acudir al juicio de la iglesia. Acudir al juicio de la iglesia. Vean lo que dice el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hermano, hermana, ¿sabía usted que en el día del juicio, cuando Cristo venga, nosotros le vamos a asistir para juzgar a la humanidad también? Es más, ¿sabía usted que también nosotros en el día del juicio estaremos con Cristo para juzgar a los ángeles que se rebelaron? Vean el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 2, al final. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si Cristo nos ha colocado como los jueces de los ángeles y del mundo, hermanos, ¿somos acaso indignos los hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, para juzgar situaciones pequeñas de esta vida? Por cierto, me gustaría mencionar que juzgar tiene dos acepciones. En algún momento Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahora aquí tenemos un texto que dice que nosotros hemos de juzgar al mundo, hemos de juzgar a los ángeles y que tenemos la facultad para juzgar los problemas dentro de la congregación. ¿Qué acaso hay una contradicción? Pregunta, ¿debemos juzgar o no debemos juzgar, hermanos? Bueno, la respuesta es muy clara, sí y no. Depende a qué te refieras. El punto es que en Mateo capítulo 7, cuando Cristo dijo, no juzguéis, se está usando una palabra griega, krino. Krino se puede traducir como condenar, se puede traducir como reprobar, emitir condenación sobre una persona. Y en ese sentido nosotros no tenemos la facultad para condenar a nadie. Pero aquí la palabra que se usa para juzgar en 1 Corintios 6 es la palabra diacrino, que ya no significa condenar, sino más bien emitir consejo. Sí, de alguna manera se reprueba la acción, pero estamos también para examinar y dar el consejo y la solución. Algo similar a lo que hacía el rey Salomón cuando las dos rameras le pidieron consejo ante la situación del niño muerto y el niño vivo. ¿Se acuerdan de eso? Así que en segundo lugar debemos acudir al juicio de la iglesia, hermanos. Para esto recordemos lo que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 5. Vean el capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Ven eso? Pablo ya había emitido un juicio sobre el fornicario en la iglesia. Verso 4.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, vean eso, como congregación, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Bueno, pero ¿cómo debemos llevar a cabo este proceso para resolver el problema entre hermanos? Jesucristo fue muy claro, hermanos, cuando nos dio la explicación en Mateo, capítulo 18. Buscamos Mateo, capítulo 18, verso 15. El Señor dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Lo que Cristo nos aconseja en primer lugar, en el contexto de la iglesia, es hacer una confrontación personal con la persona que nos ha ofendido. O si tenemos un problema con un hermano, hay que resolverlo de manera personal. En primera instancia hay que recurrir a la confrontación personal. Obviamente esto en el contexto del amor, en el contexto de la misericordia y el perdón. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En segundo lugar, se nos aconseja la confrontación grupal. Una confrontación que ya involucra la presencia de 2 o 3 hermanos que atestiguen que el hermano no quiere cambiar, que el hermano no tiene la disposición para resolver su pecado. Y es que el problema, hermanos, del pecado entre hermanos no radica en el pleito, no radica en el daño que se hizo, sino más bien en el cómo reaccionamos ante el pleito. Es decir, si yo he pecado en contra de mi hermano Luigi, en contra de mi hermano Rafa, y ellos vienen y me confrontan, el problema más grande no es lo que yo les hice. El problema se agudiza cuando yo reacciono equivocadamente ante la reprensión de mis hermanos. Y entonces, el Señor en el verso 17 le dice aquí a la iglesia: si no los oyere a ellos, dilo a la congregación, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que en palabras del apóstol Pablo, en referencia al fornicario, el tal sea entregado a Satanás, que pierda toda influencia de la congregación, que sea desmembrado y que sea abandonado en el terreno de Satanás, al cual él ha querido personalmente acceder. Regresando a 1 Corintios 6, vamos a leer el capítulo 6, versículo 4. Hay otro principio que el apóstol Pablo nos da cuando queremos resolver pleitos entre hermanos. Y yo espero que si alguien en nuestra congregación tiene un pleito con alguien, lo resuelva lo antes posible. Porque es imposible vivir la vida cristiana sin el perdón. Dice el versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En tercer lugar, hermanos, no todos los hermanos están capacitados para intervenir en el pleito. No todos los hermanos están capacitados para intervenir en el pleito. Es decir, hermanos, tenemos que acudir a la iglesia y a la congregación, pero también tenemos que tener discernimiento sobre quiénes serán los hermanos a los cuales vamos a acudir. El apóstol Pablo aquí en el versículo 5 y en el versículo 4 nos dice que hay hermanos que son de menor estima y nos dice que hay hermanos que son sabios. ¿Se dan cuenta de eso? El verso 4 dice: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No porque sean menospreciados o porque estén por debajo de los demás,
sino porque muy probablemente su calidad espiritual no sea la mejor, porque muy probablemente no resuelvan el problema y sean parciales en su consejo, porque muy probablemente sus emociones, su amistad con uno de los dos hermanos pueda más que el consejo de Dios. Pero en el versículo 5 también se nos habla de hermanos que son sabios, hermanos que pueden intervenir con la sabiduría de Dios. Vean un texto conmigo, por favor. ¿Qué tipo de hermanos son los capacitados para aconsejar y para intervenir en problemas entre hermanos? Vean Colosenses, por favor. Creo que esto nos puede dar una directriz con respecto a lo que estamos tratando. Colosenses 3, verso 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La implicación es esa, que la palabra de Cristo more en ustedes, pero en abundancia. ¿Para qué? Dice el verso 16, para que se puedan enseñar y se puedan exhortar unos a otros en toda sabiduría. Pregunta: ¿todos los hermanos tienen la palabra de Cristo abundando en su corazón? La realidad es que no. No todos los hermanos en la congregación estudian la Biblia. No todos los hermanos están dedicados a reflexionar en la verdad. Y es por eso que si alguien va a intervenir en los problemas en el cuerpo de Cristo, tiene que ser un hermano, una hermana, en el cual la palabra de Cristo mora en abundancia. Que nosotros sepamos que Él tiene el conocimiento de Dios, que conoce los principios de Dios y que nos puede enseñar y nos puede exhortar en toda sabiduría. Busquen Gálatas también. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo nos dice aquí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está el problema, un pecado, un problemita en la iglesia. Vosotros que sois espirituales, vean eso, no le dice toda la iglesia vaya, sino que se dirige exclusivamente ¿a quiénes? A los espirituales. Recuerden que los espirituales, en el contexto de la teología de Pablo, son aquellos que tienen la mente de Cristo. No todos los cristianos tienen la mente de Cristo. Todos los cristianos son hijos de Dios. Todos los cristianos han nacido de nuevo, pero solo los espirituales, solo los maduros tienen la mente de Cristo. Y entonces estos que son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y veamos aquí en 1 Corintios 6, ¿qué otra cosa nos dice el apóstol Pablo? Bueno, nos aconseja acudir a los hermanos sabios, nos aconseja acudir a los hermanos que tienen el conocimiento de Cristo. Pero vean el consejo que se nos da, hermanos. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Ya hemos dicho, evitar a toda costa a los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. Eso ya es un pecado, que tengamos pleitos entre hermanos. El último consejo de Pablo es: ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? El consejo final de Pablo es: cuando un hermano peca en contra tuya, cuando un hermano te daña, cuando un hermano te hace quedar mal, como un cristiano coherente y maduro, debemos sufrir el agravio. Debemos soportar la falta de nuestro hermano en un acto de amor. Miren, hermanos, hay cristianos que no están capacitados para ser confrontados. Hay cristianos que no están
en un nivel de madurez para entender que han fallado. Y el apóstol Pablo nos dice que en estas situaciones debemos estar dispuestos a sufrir el daño. Les voy a contar una experiencia hace no mucho. Una persona que se dice ser hermano me estafó. Me estafó con un poco de dinero y yo bien pude haberlo evidenciado. Yo bien pude haberle reclamado. Yo bien pude haber acudido a los hermanos de su congregación y tratar el asunto. Pero hermanos, debemos entender algo. Como cristianos maduros debemos estar dispuestos a sufrir el daño. Si tu hermano te ofendió, perdónalo. Si tu hermano te hizo algo, perdónalo. La premisa mayor del cristianismo es el amor que se manifiesta en el perdón. Por último, veamos por favor Mateo capítulo 5. Pero sí debo explicar algo, que cuando en nuestra vida el odio, el rencor, el pleito, la ira son una constante y no hay arrepentimiento genuino, estamos camino al infierno, estamos camino a la condenación. Y por eso Pablo dice, por eso es necesario que haya entre ustedes divisiones, para que se manifiesten quienes son aprobados y quienes no son aprobados. Por eso el apóstol Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. Pero aquí el Señor Jesucristo, en un acto de cátedra, nos enseña el asunto del pleito y la ira. Capítulo 5, verso 21. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Todos conocemos ese mandamiento, no debes matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, aunque no lo mate, solamente aunque se enoje, le guarde rencor, tenga una pizca de ira en contra de él, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga raca o necio a su hermano, será culpable ante el concilio de ancianos. En ese tiempo no existía la congregación del Nuevo Pacto, pero existía algo llamado el Sanedrín. ¿Se acuerdan de ese grupo que juzgó al Señor Jesucristo? Pues el Señor aquí dice que aunque le digas necio, el concilio debería condenarte. Y cualquiera que le diga fatuo, algunas traducciones traducen como estúpido, torpe, tonto. Cualquiera que lo ofenda de esta manera, dice el texto, quedará expuesto al infierno de fuego. De manera que la ira, hermanos, es un pecado tan grave como el homicidio. El pleito entre hermanos, el enojo, el rencor, el odio, es un pecado tan grave que nos lleva a la condenación. Por eso Pablo dice, examínense. Pero nos da la solución en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, en otras palabras, y en el contexto nuestro, la implicación sería, si vas a predicar, si vas a dirigir, si vas a tocar, si vas a ofrendar, si vas a hacer cualquier cosa que implique ofrenda a Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que Cristo nos dice es reconcíliate. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestros hermanos a quien sí vemos. Dice el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, con este hermano con el que tienes el pleito, pronto, no te tardes, no dejes pasar mucho tiempo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, es decir, mientras transcurre esta vida, apresúrate a ponerte de acuerdo con él. El camino es la metáfora de la vida, el transcurrir de nuestros días.
Y mientras hay momento, mientras hay tiempo, apresurémonos a ponernos de acuerdo con nuestro hermano, el cual se ha convertido en nuestro adversario. Dice el verso 25, no sea que el adversario te entregue al juez. El juez es la metáfora de Cristo, hermanos, la metáfora de Dios, quien en algún momento, si no nos perdonamos, nos va a juzgar y nos va a demandar ese odio, ese rencor, ese problema que tenemos entre hermanos. Pero después dice, y el juez, que es Dios o Cristo, te entregue al alguacil. El alguacil, en el contexto de la teología de Cristo, como en la parábola del trigo y la cizaña, son los ángeles, quienes echarán a unos al granero y a otros al horno de fuego. Dice ahí, y seas echado en la cárcel, como metáfora de la condenación eterna o el infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Recordemos que estamos únicamente ante una metáfora, pero detrás de esto hay una realidad. ¿Tiene usted algún problema que deba ser resuelto con un hermano o una hermana? Aprendamos a perdonar, hermanos, y tomemos estos principios que el apóstol Pablo nos da en la primera de los Corintios. Seguimos con lo que resta de este servicio. Le damos paso a nuestro hermano Luigi. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a pasar a las ofrendas. Podemos abrir nuestras Biblias en Proverbios 3, de 9 al 10. Proverbios 3, de 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus géneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Amén. Hermanos, les invito en su casa a recolectar su ofrenda y después pasar a ver a los hermanos de la iglesia. Recuerden que estas ofrendas son para el servicio de Dios. Se los invito. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios es amor. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Bueno, hermanos, vamos a bendecir las ofrendas. Señor, bendice los hogares de los hermanos, Señor, y sus trabajos, Padre. Bendice el ingreso de cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que nos apoyes ahorita en esta contingencia que estamos pasando, Padre.
También te pido, hermano, Padre mío, por cada uno de nosotros, Señor, que nos dé fortaleza y salud para seguir adelante, Padre. Para que toque nuestros corazones, Señor, y sigamos al pie tu palabra, Padre. Pido por cada uno de nosotros, Señor, para que nos guíes, Padre, para que nos des fortaleza, Padre. Te pido por nuestra congregación, Señor, y por cada uno de nuestros hermanos. Esperemos que pronto ya nos podamos reunir, Señor. Amén. Amén.